Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Seguimos entonces con Hebreos 11.4. Hebreos 11.4. Hebreos 11.4. Muy bien. Ahí vamos a poner en silencio a Anita Lenovo. Ya. Bueno, quedamos en Hebreos 11.4. ¿Para qué los traigo a Hebreos 11.4? Para mostrarles de que la justificación por la fe, es decir, el perdón por la fe en el Cordero, en el Salvador, en el Cristo, era por la fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El decir, como lo dicen algunos, que la salvación en el Antiguo Testamento era por la ley es una ignorancia. Eso no es correcto, porque la misma Biblia nos enseña que no era así. La Biblia lo que nos enseña es el correcto lugar que ocupa la ley. Pero en ninguna parte se dice que en el Antiguo Testamento la salvación era por la ley. Al contrario, la salvación era por la fe. Abel dice, Hebreos 11.4, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Abel fue justificado por la fe. Porque cuando Abel fue a ofrecer el corderito a Jehová, lo hizo por la fe y de todo corazón. El otro desobediente, Caín, no actuó de la manera correcta porque ofreció otras cosas, ofreció frutos, ¿no es cierto? Pero Dios había estipulado que era un corderito el que había que ofrecer. Y el corderito que ofreció Abel como sacrificio a Dios era un símbolo de Jesús de Nazaret que habría de venir siglos después. Es decir, Abel, siglos antes de que apareciese Jesús de Nazaret, ya tenía fe en ese Salvador que había de venir, en el famoso Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El corderito que ofreció Abel era un símbolo de Jesús de Nazaret. Y Abel lo ofreció. Y cuando Abel degolló, le cortó el cuellito para que la sangre brotara del cordero para ofrecerlo en el sacrificio, eso simbolizaba la sangre que Jesús iba a derramar, la sangre en el altar del sacrificio, en la cruz del Calvario. Toda la sangre, el sufrimiento, el dolor que sufrió Jesús de Nazaret estaba simbolizado por el corderito que se tenía que matar en el altar y ofrecer. ¿Se dan cuenta? Así que Abel fue justificado por la fe. ¿Vale? ¿Qué prueba eso? Que los principios de Dios, que la ley de Dios, siempre han estado presentes, tanto en la eternidad de Dios como en los corazones de los hombres. Abel no tenía la ley escrita, Abel no tenía las tablas de la ley, pero sabía, ¿no es cierto? Sabía y era obediente a los principios de Dios. ¿Vale? Así que volvemos a Romanos 5 entonces, ¿ya? Volvemos a Romanos 5 y vamos avanzando porque si no se me va el tiempo y se va a transformar en vigilia esto. Entonces, quedamos en Romanos 5.14. Romanos 5.14. Dice, no obstante, dice Pablo, reinó la muerte desde Adán hasta en Moisés. ¿Ok? Reinó la muerte. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura o símbolo del que había de venir. ¿Ok? Ya vamos a profundizar en eso. Cuando dice figura, quiere decir tipo, símbolo. ¿Ok? Vamos a avanzar un poco y ahí le voy a hacer un resumen de todo lo que acabo de decir. El 15. Pero
el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel, es decir, de Adán, uno murieron los muchos, ahí voy a leer de nuevo, el 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Okay? Voy a volver a leer porque esto parece trabalengua, oiga. A ver, es que yo tengo tan rayada mi Biblia que ya se me pierden las comas y los puntos. A ver, ok. ¿Profe? Sí, dígame. Perdone una duda, ¿está grabando para volver a escuchar la grabación? Sí, estoy grabando, no en Zoom, estoy grabando con una cámara de respaldo acá al lado. Ok. Ya. Listo, Ok. gracias. Dice así entonces el 15. Pero el don, ¿ok? Es decir, cuando habla aquí del don, el 15, está hablando de el don que ofrece Dios, es decir, la gracia, el regalo, lo que Dios, la palabra don significa regalo. Entonces dice acá el 15, pero el don, ¿cuál el don es ese? Es la gracia de Cristo, personificada en Cristo, entregada a nosotros. ¿Ok? Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Ok? Voy a explicar el trabalengua, no se angustien. Versículo 16. Y con el don, otra vez, no sucede como en el caso de aquel que pecó, Adán. Está comparando a Cristo con Adán. ¿Ok? Porque ciertamente el juicio, cuando habla de juicio acá está hablando de sentencia, ¿eh? Es como una decisión. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Ok? Ya. Ahora voy a explicar el trabalengua. ¿Ya? Pongan atención, esto no es fácil, no se crean, ¿eh? Esto no es fácil ni siquiera para mí. Pero de alguna manera lo voy a hacer más sencillito para que ustedes entiendan esto. A ver si, Leslie, ¿tienes tu versión Jerusalén por ahí? ¿Se podrá o no? Si no, no importa. Sí, la tengo. Ya, maravilloso. Lee por favor a modo, lee por favor a modo de refuerzo Romanos 5 del 14 al 16. A ver, ya. Un momento. Romanos 5, del 14 al 16. Pongan atención. Dice así. Con todo, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte, aún sobre aquellos que no cometieron un pecado semejante al de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno murieron todos... Ahí nomás. Repite el 15, por favor. Pongan atención. Pero con el don Para un no poquito. sucede Si con el como don, con el delito. Si con el don, es decir, con la aparición de Cristo, con la venida de Cristo, Jesús de Nazaret, si con el don, sigue leyendo. Pero con el don no sucede como con el delito. Con el delito Sí. de Adán. Ojo, cuando viene Jesús de Nazaret, no viene como Adán. Si bien Jesús vino con la naturaleza caída, Él venía con la misma naturaleza nuestra, el mismo cuerpo nuestro. Cristo, cuando vino a la tierra, vino con nuestra misma naturaleza caída, con tendencia al mal.
¿Cuál es la diferencia? Que Cristo no cedió. Él no pecó, no transgredió, no desobedeció. Esa es la diferencia con Adán. Adán fue creado, ¿cierto? Se mantuvo obediente, leal, puro, pero transgredió, desobedeció. Su naturaleza se corrompió y toda su descendencia heredamos esa naturaleza caída. Pero en el caso de Jesús de Nazaret, del don, no fue así como el delito, como el de la transgresión, como el que transgredió. Porque si bien Cristo vino con la naturaleza caída de Adán, la diferencia está en que Cristo demostró en su vida lo que no pudo hacer Adán, que era no caer, mantenerse obediente. ¿Ok? Otra vez el 15, Leslie, por favor. ¿Continúo? Sí, el 15, de nuevo. Ya. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno O sea, todos, por el delito de uno, o sea, Adán, de nuevo. con cuánta más razón se han desbordado sobre todos la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Ok? Ahora leo de la Reina Valera, versículo 15. Pero el don, o sea, la gracia de Cristo, Cristo mismo, no fue como la transgresión, como el que violó la ley, como el que desobedeció a Adán. Porque si la transgresión, la violación de los principios de Dios, la desobediencia de aquel uno, si por esa transgresión, por haber desobedecido, murieron los muchos, es decir, toda la descendencia de Adán, estábamos muertos espiritualmente, muertos en delitos y pecados, heredamos la naturaleza caída. ¿Ok? Luego dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Traduzco. Así como por la transgresión de Moisés la naturaleza humana quedó maldita y heredamos esa naturaleza caída, corrompida, ahora cuando viene Cristo podemos hacer el proceso inverso. Por la fe en Él podemos heredar una naturaleza, podemos corregir esta naturaleza caída, ¿no es cierto? Y mediante la fe en Cristo obtener la santificación. ¿Ok? Es decir, por la fe en Cristo somos restaurados de la condición caída que heredamos de Adán a una condición sin transgresión, justa. De una condición de Adán que heredamos injusta, podemos heredar ahora por la fe en Cristo una naturaleza justa, santa y buena. Repito el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión, Adán, de aquel uno, murieron los muchos, espiritualmente hablando, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así como con Adán heredamos la naturaleza caída, en Cristo podemos heredar una naturaleza restaurada. Eso es todo lo que quiere explicar ese texto. ¿Vale? Versículo ¿Sigo? 16. Sí, Leslie. Además, no sucede con el don de Dios como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque el juicio, partiendo de un pecado, llevó a la condenación, mas la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. ¿Se dan cuenta? O sea, en el fondo lo que está explicando el texto es de que no estamos condenados a morir con esta naturaleza caída. ¿Ok? Hay una opción, hay un chance. ¿Cuál es ese chance? Ir a los pies de Jesús y buscar la justificación por la fe. ¿Vale?
todos los seres humanos heredamos una naturaleza caída. Si nos mantenemos y perseveramos en esa naturaleza, el resultado al fin de nuestros días será la muerte. Claro, físicamente, todos vamos a morir en algún momento, pero también espiritualmente vamos a morir para siempre. Sin embargo, ahora, ya que vino Jesús de Nazaret en algún momento en la historia, tenemos la opción, ¿no es cierto?, de recurrir a Él por la fe, igual como lo hizo Abel, recurrir a Él por la fe para que Él nos restaure de esa condición caída y de la futura muerte, al que Él nos restaure a una condición, ¿no es cierto?, justa, y podamos librarnos de la muerte. Por eso que el fin de la fe es la vida eterna. Fin que no tendrán aquellos que perseveran en la naturaleza caída. El rol del Señor Jesús al venir a esta tierra es invitarnos justamente a restaurarnos de esa condición caída a una condición restaurada o de reconciliación. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de la palabra reconciliación? La palabra re es un prefijo, ¿vale? Re. Re quiere decir repetir, de nuevo, otra vez. Eso quiere decir re. Adán, antes de caer, antes de desobedecer a Adán y Eva, estaban conciliados con Dios. Había una relación con Dios íntima, personal. ¿Ok? Estaban conciliados. Pero ¿qué pasó? Adán y Eva cayeron. Por lo tanto, se separaron de Dios por su rebeldía y su desobediencia. Jesús vino a restaurar esa relación que se rompió con la desobediencia. Por eso que al acercarnos a Jesús, que es el mediador entre el Padre y nosotros, Cristo nos reconcilia con el Padre, nos vuelve a conciliar con el Padre. Ese es el rol de Jesús. El rol de Jesús es ser de puente entre Dios y los hombres. Por medio de Jesús nos reconciliamos con el Padre. Relación que se quebró con la desobediencia de Adán y Eva. Por la desobediencia de Adán y Eva, nosotros heredamos una naturaleza rebelde, desobediente, que no quiere nada con Dios, que no le interesan las cosas de Dios, ni le interesa la vida eterna. ¿Vale? Pero en Jesús podemos restaurar otra vez esa naturaleza, de la caída a la no caída. ¿Qué significa restaurar una naturaleza no caída? Que por la obediencia a Jesús y por la fe en Él, Él nos fortalece para no caer, como sí lo hizo Adán. En definitiva, ¿qué tenía que haber hecho Adán? Tenía que haberse mantenido fuerte y no ceder a las sugerencias de la serpiente antigua. ¿Vale? Dice el versículo. ¿Saben ustedes que si Adán y Eva se hubiesen mantenido fieles, hasta no hubiese sido necesario que Cristo viniese a la tierra? Es una cosa impresionante. Si Jesús lo que hizo al venir a este mundo es a rescatarnos, a sacarnos de un mundo condenado. ¿Ok? El versículo 17, Romanos 5:17, dice otra vez, teniendo al presente la idea que acabo de explicar: pues si por la transgresión de uno, es decir, Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El don de la justicia es la gracia de Cristo en nosotros. ¿Cómo se recibe la justicia de Cristo, su gracia? Por la fe, creyendo en Él, creyendo en sus méritos, creyendo en el amor que Él expresó claramente en su sacrificio. Cuando nosotros aceptamos ese sacrificio, eso que hizo Él por nosotros, ¿verdad? No teniendo que hacerlo, porque nosotros éramos merecedores de morir, de pagar nuestra transgresión, porque vivíamos muertos espiritualmente
por desobedientes, porque nuestra naturaleza es así. Pero sin embargo, con su muerte, Él proporciona en abundancia los méritos para que nosotros podamos acceder a salir de esa condición. ¿Vale? Ahora, no podemos salir de esa condición por nosotros mismos, porque lo más probable es que volvamos a caer, y volvamos a caer. Es como lo que hablábamos el otro día, de aquellos que se arrepienten y vuelven a caer en lo mismo. Se arrepienten y vuelven a caer en lo mismo. Es porque no confían en el poder de Cristo, que fortalece mi voluntad para decir no a lo malo. Cuando yo me entrego completamente en los brazos de Cristo y reconozco que yo solo no puedo dejar ciertas cosas, no puedo vencer ciertas cosas, que soy un inútil, un débil, un miserable, y que necesito un poder externo a mí, que es más poderoso que yo, pero que en mí me puede ayudar a vencer. Esa es la verdadera justificación por la fe, aquella que en nuestra vida se ejemplifica o se evidencia el poder de la gracia que ha hecho en nosotros. Lo que nosotros no podíamos, Él sí lo puede hacer en nosotros. ¿Ok? Pero para eso nosotros tenemos que querer, tenemos que desear que Él actúe en nosotros. Es como el drogadicto. Es como el drogadicto que los familiares muy preocupados lo mandan a un centro de rehabilitación. Y eso está bien. Pero si el mismo drogadicto no siente necesidad de salir de la droga, no sacan nada con enviarlo a un instituto de rehabilitación, porque lo que va a hacer es que se va a fugar para probar la droga. Porque no quiere él salir de la droga, aunque lo mandes a un centro de rehabilitación. Uno tiene que desear querer. El instituto de rehabilitación es un empujoncito, es una ayuda que te da. Pero uno tiene que desear de todo corazón salir. Tiene que reconocerse primero. Soy pecador, soy débil. Por más que he tratado, no puedo. Yo mismo no puedo. Sé que la droga me hace mal. Me gusta, pero sé que me hace mal y me está haciendo daño. O sea, cuando existe ese reconocimiento, es el primer paso hacia la victoria. Lo demás simplemente ya es complementario. La ayuda de la familia, la contención, los consejos, el instituto de rehabilitación, ya es un apoyo. Pero nada de eso sirve si yo no deseo de todo corazón dejar lo malo, ¿vale? Cristo tiene todo el poder para darme la victoria, pero debo desear abandonar lo malo. ¿Ok? Versículo 17 entonces, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de su justicia. ¿Okay? Así que, versículo 18, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación de todos los hombres, herencia de la naturaleza caída y rebelde, de la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de uno, otra vez, pero esta vez haciendo claramente la diferencia. Note que hasta ahora solamente hablaba de transgresión. Ahora dice claramente desobediencia, dice. Mire cómo cambió Pablo. Vuelvo a repetir. Versículo 18. Versículo 18. Así que, como por la transgresión dice, la palabra transgresión dice relación con la violación de una norma. Eso es transgredir, ¿no es cierto? Si por ejemplo Richard, que va manejando, por ejemplo, se pasa una luz roja, bueno, él está en la condición de transgresor. Él violó una norma, violó la ley. Es un transgresor. ¿Vale? Ok. Entonces el 18 dice, así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación de todos los hombres, la herencia, ¿no es cierto? De la misma manera, por la justicia, es decir, por la vida obediente y justa de Cristo,
de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de uno, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, la herencia, otra vez. Así también por la obediencia, ya no dice justicia, ahora dice obediencia de uno, o sea, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Yo espero que se esté entendiendo esto. Yo sé que no es fácil, de buenas a primeras, para aquellos que por primera vez están estudiando Romanos, yo sé que no es fácil. Pero hay que masticar esto con el tiempo, ¿vale? Ir asimilándolo. Versículo 20. Pero la ley se introdujo. ¿Se acuerdan que en el versículo 12 dice, perdón, el 13 decía, pues antes de la ley, ¿no es cierto? Y hablamos que era entre Adán y Moisés, pero de Moisés para adelante existió la ley escrita. Así que ahora dice el 20, pero la ley se introdujo, es decir, las tablas de Moisés, para que el pecado abundase. ¿Por qué abundó más el pecado cuando se introdujo la ley? Porque fue más evidente, ya no había excusa. No solamente existía en la fe de las personas, sino que ahora estaba escrita. O sea, ya no hay excusa ya. ¿Ok? Es como cuando te pasa la luz roja y tú dices, ay, pero yo no sabía que cruzar en rojo era malo. Y es verdad, a lo mejor no sabías que cruzar en luz roja era malo. Estoy poniendo un caso un poquito absurdo, pero quiero que me entiendan la idea. Tú te cruzas la luz roja, pero resulta que tú no sabías que cruzar en rojo era transgresión. Bueno, el hecho de desconocer que cruzar con la luz roja es malo no te exime. Ojo, cuidado, porque el policía te va a decir, bueno, a mí me da lo mismo si usted sabía o no sabía, pero hay una ley. Y hay una ley acá en el condado que dice, si usted cruza con la ley roja, usted es transgresor y yo me lo tengo que llevar detenido, preso. ¿Ok? Acá dice, el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, es decir, para que no hubiese excusa, fuese más evidente todavía la transgresión. Mas cuando el pecado abundó, es decir, cuando más personas se dieron cuenta que eran transgresores, gracias a que la ley ahora vino escrita, ¿no es cierto? Pero no tenían que perder la esperanza, dice. Sobreabundó la gracia. O sea, hay gracia suficiente tanto para el que no tiene conocimiento de la ley como para el que sí tiene conocimiento de la ley. Tanto para la generación que vivió entre Adán y Moisés como para la generación que ha vivido después de Moisés. Hay gracia abundante porque la sangre de Cristo es suficiente para los transgresores y para todos los transgresores de todas las generaciones. Repito, el 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así, como el pecado reinó para muerte con Adán, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ok? Ok. Bueno, en definitiva, y textos como estos, así un poquito enredaditos, ¿no es cierto? Nos vamos a encontrar en varias ocasiones en Romanos, pero vamos a hacer un esfuerzo por explicarlo y comprenderlo. ¿Ok? Bueno, en definitiva, lo que hace Pablo en estos textos es hacer una comparación entre Adán y Cristo. ¿Qué cosa nos señala de Adán? Adán lo señala como el primer transgresor. Y por supuesto que como consecuencia de esa transgresión hemos heredado una naturaleza caída con tendencia a lo malo. ¿Vale? Ok. Pero sin embargo el ser humano no ha estado sin esperanza. ¿Por qué? Porque aunque entre Adán y Moisés
no existía la ley escrita como tal físicamente, esa ley siempre ha existido, siempre ha estado vigente. Los principios morales de Dios siempre han estado escritos en el corazón del ser humano. Pero ¿qué sucede de Moisés hacia adelante? Aparece la ley, como dice Pablo, se introdujo la ley. Por lo tanto, quedó más en evidencia todavía quiénes eran transgresores, ¿vale? Algunos, por la sola conciencia, sabían que eran transgresores, pero ahora no hay excusa, porque ahora está la ley escrita que confirma los principios. Por lo tanto, el que tenía un poquito de duda, ahora ya no tiene duda, porque la ley claramente dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No hay donde escaparse. Ahí está, no hay excusa. Por lo tanto, más personas se dieron cuenta de su condición caída, que estaban bajo la ley, pero no están perdidos, porque mientras más se dieron cuenta de que estaban en transgresión, más abundó la gracia para esos transgresores. ¿Ok? Leslie, ¿querías decir algo? ¿Hay que preguntar algo, parece? En realidad no, profesor. Ya. Me activó ahí en la mano sola. Ya, perfecto. Ok. Bueno. Me estoy escuchando y creo que voy entendiendo. Sí, no, yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Pero te garantizo que esta madeja un poquito enredada se va a ir desenredando en la medida que vamos avanzando. Estamos en el capítulo 5 recién, imagínate. ¿Ya? Porque Pablo enseña lo mismo con otras palabras y con otros ejemplos. ¿Sí? El tema de todo romano es el mismo. Solo que lo aborda de distintas perspectivas nomás, ¿ya? Ok. En cualquier momento se puede cortar la transmisión otra vez y volvemos. Con el mismo link que les compartí por WhatsApp. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a la clase. Si alguien la sabe, levanta la manito con el símbolo ahí o activa el micrófono y me la dice, ¿ok? Si alguien se anima, si se equivocan no importa, pues estamos para aprender acá, ¿ok? Cuando Adán y Eva caen, ¿qué cosa heredamos nosotros? Lo he repetido como 10 veces. ¿Ok? Ok, ¿quién se atreve? Cuando Adán y Eva cayeron, ¿qué heredamos nosotros? Las generaciones de ahí para adelante, ¿qué heredan? ¿Qué heredamos? A ver, ¿quién dice algo? Yo creo, hermano Walter, yo pienso que la muerte. Eso es una consecuencia de la permanencia en la naturaleza caída. El pecado. De hecho, ya dije la respuesta. ¿Qué heredamos? La naturaleza caída. Eso heredamos. Eso heredamos. Heredamos la naturaleza caída. La tendencia a hacer lo malo la heredamos con Adán y Eva, con la caída de Adán y Eva. ¿Vale? Por naturaleza tendemos a lo malo. ¿Vale? Ok. Una consulta, profesor. Sí. ¿Y la iniquidad? ¿La iniquidad? ¿Qué pasa con la iniquidad? La iniquidad también proviene del pecado. Por supuesto. Claro que sí. La palabra iniquidad viene de inicuo. Inicuo. El inicuo es el rebelde. El inicuo es el rebelde, el testarudo, el porfiado que insiste en lo malo, que insiste en su propia idea, ignorando a Dios. El inicuo es un rebelde. Y la rebeldía es una consecuencia de la transgresión. La iniquidad es resultado de la rebelión, de la desobediencia de Adán y Eva. En otras palabras, por naturaleza somos inicuos. Tenemos una naturaleza inicua. Y por lo tanto, todas nuestras obras son iniquidad. Todas nuestras obras son injustas. Como dice por ahí, trapo de inmundicia. No hay nada justo en nosotros. ¿Ok? Te voy a buscar ahora mismo, acá,
la palabra iniquidad, porque es interesante eso. Mira, acabo de hacer una búsqueda así con San Google. Iniquidad significa estado de injusticia. Nota, no estoy consultando ningún texto bíblico. Esto es Google. Y iniquidad significa estado de injusticia, es decir, sin justicia, en rebeldía, naturaleza caída, sin Cristo. No hay justo ni aún uno. Sin Cristo, sin justicia. El estado de iniquidad o injusticia es lo mismo. Injusticia o gran maldad en el modo de obrar. La iniquidad es una palabra que refleja nuestra naturaleza sin Cristo. Ojo. ¿Y qué hace la justicia de Cristo? Nos cambia de estado, de injusticia a justo, porque Él nos justifica ante el Padre. Ante el Padre nosotros aparecemos como injustos, en estado de iniquidad, para usar tu palabra. Pero para salir de esa condición tenemos que ir a la justicia de Cristo, que es el único que puede sacarnos de ese estado. ¿Ok? E imputarnos o atribuirnos su justicia, que no tenemos nosotros. Su justicia yo me la apropio por la fe. Yo me apropio de la justicia de Cristo, de su vida justa, sin caída. Yo me apropio de ella por la fe. Y por lo tanto, simbólicamente, me desvisto de mis vestiduras inicuas y me visto con las vestiduras santas sin pecado de Cristo. ¿Vale? Simbólicamente el Padre ahora cuando me ve ya no ve a un inicuo, a un injusto. Ahora ve a alguien justo, pero no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Yo ahora puedo lucir justo por los méritos de Cristo. Y ahora en adelante me tengo que mantener limpio, sin manchar estas vestiduras. Y eso se hace viviendo de manera obediente, cosa que no hizo Adán y Eva. ¿Ok? Bueno, todo esto lo vamos a ir repitiendo en la medida que vamos avanzando. ¿Ya? Otra pregunta, antes que se corte. Otra preguntita. Ahora, ya que heredamos la naturaleza caída de Adán y Eva, y por naturaleza tendemos a lo malo, somos porfiaditos, inicuos, vivimos en iniquidad, en injusticia, bajo la ley, ¿ok? Bajo condenación de la ley, ¿ok? Ahora, vamos a introducir otra idea de Pablo. Por eso es que es importante que tengamos, ya hasta el momento ya tenemos claros ciertos conceptos, porque vamos a seguir introduciendo ideas que Pablo introduce. Casi lo digo, la respuesta. Responda quien pueda, habilita el micrófono y me responde. Quien sepa la respuesta. Ahora, si hemos aprendido que la justificación nos da vida, es decir, cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesús, nos da paz en la vida, nos reconcilia con Dios, y eso es vida, ¿no es cierto? Ahora, pero si estamos sin Cristo y continuamos en nuestra naturaleza caída, perseverando y viviendo sin Dios, ¿en qué condición estamos? ¿En vida o en muerte? En muerte. En muerte, claro. Del punto de vista espiritual, sin Cristo estamos muertos. Pero cuando creemos en Jesús de Nazaret, estamos en vida. Por algo el Señor Jesús, ¿se acuerdan que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? No solamente Él nos da vida, anímicamente, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, sino que también tenemos la esperanza de que Él nos dé vida eterna, que algún día podamos reencontrarnos con aquellos seres queridos que hemos perdido y que amamos, con aquellos hermanos que hemos compartido y los queremos tanto, ¿no es cierto?
tenemos la esperanza de conocer en persona al Señor Jesús en algún momento. ¿Se imaginan ustedes qué maravilloso eso? Entonces, mientras vivamos en esta tierra, vivimos en esperanza, ¿no es cierto? De poder disfrutar de esa vida eterna. ¿Ok? Amén. Entonces, una vez introducidos en ese concepto de vida y muerte, Pablo también nos habla de eso. Fíjense el capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Ok? Vamos a poner en silencio. A ver, ¿quién está aquí con el micrófono abierto? César, ya. Vamos a silenciarte, César. Ok. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. Perseveraremos, es decir, insistiremos en quedarnos en esa condición sin Jesús. Perseveraremos en el pecado, es decir, en la transgresión, en la violación de los principios de Dios, para que la gracia abunde. ¿Cómo va a abundar la gracia de Cristo si nosotros perseveramos en la transgresión? Es incompatible. ¿Cómo puedes esperar tú que la mano de Dios esté en tu vida si eres un desobediente y transgresor? Ignora los principios de Dios, pero quieres tú que el Señor te bendiga y que su gracia te acompañe. Es una contradicción. Vuelvo a repetir. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado, es decir, la transgresión, o en la desobediencia, o la injusticia, o la iniquidad, para que la gracia abunde? ¿Qué responde Pablo? En ninguna manera. Porque los que hemos, noten, los que hemos muerto al pecado, ¿qué quiere decir muerto al pecado? Quiere decir que ya ignoramos el pecado, no obedecemos al pecado, nos hemos librado de la esclavitud del pecado, del dominio del pecado, de la influencia del pecado. El ignorar las tentaciones y escoger la obediencia a Jesús es matar el pecado. Cuando el pecado todavía ejerce influencia en mí y constantemente me hace caer, quiere decir que el pecado está vivo en mí. Es decir, para matar el pecado hay que ignorarlo. Hay que decirle que no. No hay que coquetear con él, no hay que saborearlo, no hay que manosearlo. Hay que darle la espalda inmediatamente, como hizo José con la esposa de Potifar. Bueno, no voy a entrar en ese ejemplo, ustedes lo conocen, ¿verdad? Ella llegó ahí muy, y él lo primero que hizo es, ¿cómo yo voy a cometer este gran pecado contra Jehová? Y se dio media vuelta y se fue. No se quedó mirando ninguna cosa. Inmediatamente le cerró la puerta a la invitación al pecado. Así de radical y de tajante tenemos que ser. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el error de Adán y Eva? El error de Adán y Eva fue que se pusieron a conversar con la serpiente. Se pusieron a dialogar ahí, se pusieron a chatear. Está de moda, ¿eh? Llegó la invitación, llegó el cambio de luces y se pusieron a conversar con la serpiente. Y como la serpiente era más astuta, las envolvió, ¡pum! Cayó Eva. Y el otro, por amor a ella, más que a Jehová, cayó también. ¿Se dan cuenta la cadena de errores, la cadena de desilusiones? Por eso es que cuando metemos la pata en algo, lamentablemente hay consecuencias. Toda transgresión, toda desobediencia, toda equivocación, error de la vida, trae consecuencias. Acá lo importante es aprender de esos errores y no volver a tropezar con la misma piedra. ¿Vale? O sea, aquí ninguno de los que está acá en la cámara está libre de pecado. Todos tenemos un pasado, todos tenemos una vida de debilidad, de errores, de equivocaciones, ¿no es cierto? Pero para eso, la palabra de Dios nos enseña cómo confiar en Jesús para ir aprendiendo de Él, que es más sabio que nosotros. Para no seguir cometiendo los mismos errores,
para cobrar ánimo, porque a veces los mismos errores que cometemos nos desaniman. Decimos, ay, pero si soy tan malo, ¿verdad? No, cuidado. Si nos miramos a nosotros mismos constantemente, solamente nos vamos a desanimar, porque en nosotros no hay nada bueno. Tenemos una naturaleza mala. ¿Ok? Para no caer en depresión, para no caer en tristeza, para no desanimarnos, lo peor que podemos hacer es mirarnos a nosotros mismos. No vamos a encontrar nada nuevo, nada bueno en nosotros. Tenemos que mirar al justo, al perfecto, al bueno, ¿verdad? Al misericordioso. ¿Ok? Así que el versículo 2 nos dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, es decir, hemos renunciado a lo malo, ejemplo. El apóstol Pablo, en su ignorancia, asesinaba a creyentes. Es decir, estaba transgrediendo la ley, los principios de Dios, por ignorancia, por orgulloso, estaba ciego. Pero una vez que la ley vino a su vida y él entendió los principios de la ley, se dio cuenta que en vez de ser un practicante de la ley, era un transgresor de la ley. Y en vez de estar vivo para Dios, en realidad la ley le mostró que estaba muerto en sus delitos y pecados. Así que él acudió a Jesús por justificación y fue justificado por la fe. De ahí en adelante él escogió voluntariamente obedecer al Salvador e ignorar el pecado. En otras palabras, ahora sí él estaba vivo para Dios y muerto para el pecado. Ya su cuerpo, quiero que entiendan bien eso de muerto. Muerto quiere decir, como explicaba antes de ayer creo, no sé, la clase anterior, al muerto, al que está muerto, usted le clava un alfiler y no siente nada. Eso es estar muerto, que ya no tiene reacciones. Bueno, estar muerto al pecado quiere decir que la tentación o el pecado ya no tiene atractivo para mí. Ya no me mueve nada, no me mueve el piso, no me resulta tentador, no me resulta atractivo. Antes me moría por salir a tomarme un trago con mis amigos. Ahora ya no me llama la atención, ya no encuentro felicidad ahí. ¿Se dan cuenta? El pecado está muerto, ya no tiene ningún atractivo para mí, no me despierta nada. Eso le pasaba a Pablo. Vuelvo a leer el versículo 3, Romanos 6:2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El que está muerto al pecado ya no vive en el pecado. Ahora vive en Cristo. Ahora están entendiendo las palabras de Pablo cuando él decía, ya no vivo yo. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, está diciendo el pecado está muerto. Ya no vivo para satisfacer mi propia naturaleza, sino que ahora vivo para Cristo. Y he dejado que en mi corazón no haya pecado, que viva Cristo en mí. Le he abierto las puertas de mi corazón para que Cristo viva en mí. Y lo que yo vivo cotidianamente lo hago como para Jesús. Permito que Cristo viva en mí. Ya no vive el pecado en mí. Yo ya no quiero hacer lo que yo quiero hacer lo que Jesús quiere. Yo quiero hacerlo feliz a Él. Ya no quiero satisfacer mis propios gustos. Ahora quiero satisfacer a mi Maestro, a Jesús. ¿Vale? Ahora se entienden las palabras de Pablo cuando dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Se dan cuenta? Por eso que el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, el bautismo es un símbolo, es un rito. Bueno, ustedes saben en qué consiste el bautismo. El bautismo es un rito mediante el cual el creyente hace una declaración pública de que quiere hacerse voluntariamente un discípulo de Jesús. ¿Y cómo sella ese compromiso? Bueno, con un rito que se llama bautismo. Y eso significa, ¿no es cierto?, entrar a una pocita de agua y sumergirse completamente en el agüita y salir. Eso es un símbolo de haber muerto, pero haber resucitado ahora para una nueva vida. Ya no vive, ¿no es cierto?, la Anita antigua, ahora vive la Anita nueva.
La Anita que se tomaba los whisky ya no existe. Ahora está la Anita que es sobria, que cuida su cuerpo, ¿no es cierto? Las costumbres, los gustos, las tendencias, los pensamientos, todo se renueva ahora porque tenemos luz. Conocemos lo que Dios quiere para nosotros. Ya no vivimos en tinieblas, ni en pecado, ni sirviendo a lo malo. ¿Ok? Ahora dice entonces acá, versículo 3 otra vez. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Claro, porque el bautismo de una muerte es un símbolo de la muerte y resurrección de Cristo. Simbólicamente nosotros hacemos lo mismo. Morimos y resucitamos. Eso significa el símbolo que tiene el bautismo. ¿Ok? Versículo 4. Porque somos, en el bautismo, somos sepultados simbólicamente, somos sepultados juntamente con Él, con Jesús. Experimentamos de alguna manera lo mismo que experimentó Jesús. Jesús bajó a la tumba, pero resucitó. Nosotros hacemos lo mismo. Nos sepultamos en la tumba del agua y salimos de nuevo a la superficie resucitados simbólicamente. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Para muerte de qué? Muerte de la vieja vida, la vida antigua, la vida de pecado. Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Verdad? El 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Es decir, también el bautismo tiene una trascendencia. El símbolo del bautismo tiene una connotación eterna. Al salir del agua a la nueva vida, o resucitando, ¿no es cierto? Resucitamos al salir del agua. Eso tiene un simbolismo que tiene una proyección hacia el futuro. Porque vivimos de ahora en adelante con esa esperanza. Si es que llegamos a fallecer, morimos en esperanza. Porque si fallecemos algún día, pero creyendo en Jesús, creyendo en que nuestro Maestro murió, pero resucitó, nosotros también algún día, estando en la tumba, nos volveremos a levantar. ¿Ok? Entonces, el simbolismo del bautismo es maravilloso. Volvemos al versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre, cuando dice viejo hombre, está haciendo referencia a la raza humana. Viejo hombre implica niños, viejos, mujeres, todo, la raza humana. Porque si fuimos plantados, el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, cuando dice viejo hombre, está haciendo alusión a la naturaleza caída sin Cristo, en estado de injusticia, o bajo la ley, o bajo iniquidad. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan cuando leímos el capítulo 1, versículo 1 de Pablo? Romanos 1:1, cuando decía Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo quiere decir esclavo. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Vale? Pablo, cuando se encontró con Jesús en Damasco, él comenzó toda una reflexión y un replanteamiento. Y él voluntariamente, ¿no es cierto?, acepta la invitación para dedicar una vida a servir a su maestro. Pablo se olvidó de todo, de toda su vida anterior, lo estimó como pérdida, porque encontraba mucho más valioso dedicar el resto de su vida a servir al maestro. ¿Vale? ¿Qué sucede? Cuando nosotros hemos estado sin Dios, nosotros somos siervos o esclavos del pecado. Somos siervos de nuestros propios gustos, siervos de nuestra propia naturaleza. Pero cuando tenemos un encuentro con Jesús, nuestra lealtad cambia.
Ya no somos leales a nosotros, sino leales al Maestro. Por eso que el versículo 6 dice lo siguiente, Romanos 6:6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es decir, hemos matado al viejo Walter, ¿cierto? Al viejo Luis, al viejo César, ¿no es cierto? Ese antiguo que hacía cosas inicuas ha sido muerto, ha sido crucificado. En otras palabras, la justificación por la fe es una experiencia muy similar a la que tuvo Jesús. Experimentamos la pasión y muerte de Cristo. Eso sucede en la justificación por la fe. Otra vez Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿pero para qué? Para que el cuerpo del pecado, este cuerpo físico, este cuerpo, sea destruido, la naturaleza caída sea destruida, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo no se sirve más al pecado? Siendo obediente a la justicia. Si tú no quieres obedecer más al pecado, a contrario sensu, tienes que ser obediente a la justicia. Acá en la vida religiosa hay dos caminos. O eres obediente y esclavo del pecado, o eres obediente y esclavo de Jesucristo. No hay medias tintas, ¿ok? Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Se dan cuenta? Otra vez la palabra justificado. El que ha muerto, el que ha decidido no hacer más caso ni dar rienda suelta a sus propios deseos, ¿no es cierto? ¿Ok? Escoge voluntariamente ahora obedecer al Maestro. Y uno en oración le pide al Maestro, Señor, ayúdame, dame fuerzas, porque quiero obedecerte, quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas como corresponden. Dame valor para hacerlo. Perdona mis pecados, perdona mi antigua vida, perdona mis transgresiones, ¿verdad? Y ayúdame a avanzar ahora y hacer las cosas bien. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos, noten, creemos que también viviremos con Él. ¿Ok? Si morimos juntamente con Cristo al pecado, seguimos viviendo en esta vida con la esperanza de que viviremos con Él. ¿Ok? Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará de Él. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo a repetir el 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, o sea, ya estuvo una vez muerto y resucitó. Y resucitó para no morir jamás, nunca más. El paso por la muerte, ¿no es cierto?, fue una lección para nosotros. ¿Ok? Lo que murió fue su naturaleza, lo que murió fue su cuerpo carnal, su cuerpo físico, igual al nuestro, es el que murió. Él resucitó para no morir jamás. ¿Ok? Por eso que dice aquí, ya no muere. La muerte no se enseñorea. La palabra enseñorea quiere decir, y esta palabra está también en Génesis, cuando ustedes leen Génesis capítulo 1, ahí habla de que Dios creó los animales, ¿no es cierto? Creó los animalitos y la naturaleza, y dice, y enseñorear de ella. Enseñorear quiere decir ejercer dominio. Nosotros estamos por sobre las bestias. Los animalitos son seres creados por Dios, pero ellos están en un lugar inferior a nosotros. Nosotros nos enseñoreamos de ella. Nosotros tenemos dominio, tenemos superioridad por naturaleza, somos superiores al animal, a la bestia. Sin embargo, hoy día el diablo le está haciendo creer a medio mundo que los animales son prácticamente igual que los humanos. ¿Ok? Cuidado con eso. ¿Ok? Así que dice acá el versículo 9, entonces al final la muerte no se enseñoreará. Es decir, la muerte nunca más tendrá dominio sobre Cristo. Él nunca lo ha tenido en realidad. Pero me refiero a que la muerte no logró su cometido de dejar a Cristo en la tumba. ¿Ok? Versículo 10. Porque en cuanto murió, o sea Jesús, el pecado murió.
una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Ok? Cristo en la tumba dejó su naturaleza caída ahí. La naturaleza humana caída la dejó ahí en la tumba. ¿Ok? Simbólicamente hablando. Y Él resucita al estado, a la condición que siempre ha tenido con el Padre. ¿Ok? Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Notaron? Esto ya lo hemos ido conversando. Versículo 12. Y mira el tremendo consejo, ya vamos terminando. Aquí terminamos ya. Vamos a dejar pendiente del versículo 15 al 23 para la próxima ocasión. Pero vamos a terminar hasta el 14. Noten estas palabras que son maravillosas. Dice, versículo 12. Romanos 6, 12. Ojo con esto. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores yo les dije que esa idea que está dando vuelta en el cristianismo de que no se puede vencer lo malo es una mentira? Los que andan con esa idea de que no se puede vencer el pecado no entienden la justificación por la fe. Le hace falta una buena formación, nada más. O han recibido una deformación. ¿Ok? Noten lo que dice acá, o a lo que aspira Dios de nosotros. Versículo 12. No reine. Noten la palabra, reine. Reine quiere decir que se ejerce dominio. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, no lleguemos al punto de ser esclavos del pecado de manera que ya no tengamos voluntad propia y en vez de hacer lo que Cristo dice, hacemos lo que nuestra naturaleza quiere. No lleguemos a ese nivel de dominio. Por eso que dice acá, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, en este cuerpo, de modo o al nivel que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia significa deseos, inclinaciones, tendencias, ¿ok? Ni tampoco presentéis quiere decir usar, poner al servicio de. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Tampoco presentéis vuestros miembros. Cuando dice miembros se está refiriendo al cuerpo. Brazos, manos, cabeza, cerebro, entendimiento, inteligencia. Miembros, partes del cuerpo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Iniquidad quiere decir maldad, injusticia. Es de otras palabras, no usemos nuestro cuerpo físico en esta vida como instrumento, como herramientas de conductas o actos malos. Llámese asesinato, perversiones sexuales, lo que ustedes quieran. No usemos el cuerpo para lo malo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, como un resucitado para Dios. Y vuestros miembros, presentémoslos a Dios como instrumentos de justicia. En otras palabras, si Dios nos ha dado voz, en vez de usar la voz para hablar imbecilidades, usemos la voz para transmitir un mensaje realmente de amor y de esperanza. Si Dios nos ha dado inteligencia, no usemos la inteligencia para cosas malas. Usemos la inteligencia para cosas buenas. De igual manera nuestras manos, nuestros dedos, nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestras piernas, nuestros oídos, nuestra boca, nuestra nariz, toda parte de nuestro cuerpo, utilicémoslos para el bien. Dice acá el versículo 14 y último, porque el pecado no dominará o no tendrá dominio, eso quiere decir enseñoreará. Porque el pecado no se enseñoreará, no nos dominará, no se dominará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. No estamos bajo condenación de la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros crucificamos la carne con sus deseos y pasiones, estamos muertos para el pecado, no estamos bajo la ley.
Porque para estar bajo la ley tenemos que estar en transgresión, que la ley nos señale como transgresión. Eso es estar bajo la ley. Pero cuando estamos justificados por la fe y caminamos en Cristo, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Cristo. Y tenemos que mantenernos en la gracia mediante la obediencia. Repito, el ser humano que está bajo la ley es aquel que está en una condición de transgresión, injusticia, iniquidad, desobediencia, rebeldía. Ese bíblicamente está bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley lo señala como transgresor. ¿Ok? Asesino, ladrón, envidioso, idólatra. La ley simbólicamente nos indica como transgresor. Para salir de esa condición nos dirigimos al Señor Jesús para que Él nos perdone esas transgresiones. ¿Qué hace el Señor Jesús? Nos justifica ante el Padre, nos dice: Padre, mi hijo se ha dado cuenta por medio de la ley que es un transgresor y ha reconocido su condición. Permíteme vestirlo con mis ropas justas de justicia. ¿Y qué hace Cristo? Simbólicamente nos saca la ropa sucia de transgresor y nos pone sus ropitas limpias, blancas, puras, las vestiduras para la boda, las vestiduras, ¿no es cierto?, sin pecado, sin mancha de pecado. Y el Padre, cuando nos ve limpios, justificados por el Hijo. El Hijo intercede ante el Padre para justificarnos a nosotros. Y ahora ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia de Cristo. Cristo nos protege, ¿no es cierto? Estamos bajo su alero, bajo sus alitas, y Él nos justifica ante el Padre, ¿no es cierto? Y ahora el Padre, cuando nos ve como hijos restaurados, reconciliados, perdonados. Para mantenernos en esa condición de justificación, tenemos que seguir una vida de obediencia, ¿ok? De lealtad. Porque si caemos nuevamente por descuido, por desánimo, ¿qué puede suceder? Cuando caímos, automáticamente estamos bajo la ley otra vez. Otra vez la ley nos dice: mentiroso, asesino, idólatra. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar Primera de Juan. Hijitos, no está todo perdido. Si alguno hubiese caído, porque se entiende, ¿no es cierto?, que en este camino uno se puede tropezar. Hijitos, si alguno hubiese caído, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Qué hacemos cuando caemos? No nos desanimemos. Volvemos a Jesús para que nos justifique ante el Padre por haber transgredido. Y Cristo intercede por nosotros. Dice: Padre, perdona a Gina, perdona a César, ¿no es cierto? Perdona a Carmencita, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y nosotros otra vez volvemos a los caminos del Señor. Pero esta vez, ojo, el perdón del Señor no es, en buen chileno, no es chacota. O sea, no es un juego. No quiere decir que porque nuestro Señor Jesús y Dios el Padre nos ama, vamos a estar cayendo y lanzando canitas al aire y pegándonos deslices. Cuidado con eso. No abusemos del amor de Dios. Si caemos por algún motivo o cometemos un error por descuido o cedemos a la tentación, volvamos otra vez a los pies de Cristo. Pero aprendamos de las experiencias. No tropecemos con la misma piedra 2, 3, 4 veces. Cuidado con eso, porque eso quiere decir que ya no estamos valorando la gracia de Cristo, sino que la estamos tomando como algo liviano. Cuando una persona realmente se arrepiente de todo corazón, no vuelve a hacer lo mismo, porque se arrepintió de todo corazón. Cuidado con eso. Quien vuelve otra vez a jugar con el pecado después de haberse arrepentido de todo corazón y haber accedido a la gracia y la justificación, no está tomando en serio las cosas de Dios. Cuidado con eso. Mejor quédese en el pecado y punto. Y ya está. Y vaya para allá y escoge y tome una decisión. Pero no ande entre dos bandos. No ande entre dos bandos. Si toma la decisión, es de todo corazón y tiene que haber una honestidad de parte del penitente. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Quedamos en Romanos 6.14. Romanos 6.14. Y queda pendiente
la última colita, el último cachito que está acá del 6, ¿no? Del capítulo 6, que sería del versículo 15 al 23. Y le digo una cosa, está súper interesante esta partecita, la última, porque si ustedes ven el título, dice siervos de justicia. Es maravilloso eso. El que está bajo la gracia, caminando en Jesús, bíblicamente es considerado un siervo o una sierva de Jesucristo o de justicia. ¿Por qué? Porque somos esclavos de Jesucristo. Es un siervo. Siervo es un esclavo de Jesucristo, pero de su justicia. Nos sometemos a su justicia. Por eso somos siervos de justicia. ¿Ok? Hermoso. Así que eso lo vamos a ver la próxima clase. Queda pendiente, próximo viernes, 20 horas, nos volvemos a encontrar acá. Y eso. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña oración antes de que se corte. Si se corta, bueno, quedamos hasta acá. Pero a ver si alcanzamos a hacer una oración. Y con eso ya damos término a esta reunión. ¿Vale? A ver si... Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.